Hola, buenos días. Estamos aquí, Esteba y yo, Juan. Esteba, buenos días. Banc Sabadell, una entidad importante en España, la cuarta entidad bancaria en España, una entidad con la que HPE tiene el honor de estar trabajando desde hace ya más de 10 años y que, en definitiva, estamos acompañando en esa transformación que muy temprano empezó el banco a realizar y que hoy está en total apogeo. Hablando de esa transformación, el banco ha crecido en los últimos años enormemente, tanto por lo que es el negocio bancario habitual como por todas aquellas adquisiciones e integraciones que ha realizado. Y en esas adquisiciones y integraciones precisamente ha desarrollado una metodología de integración de sistemas que está considerada como una de las mejores y más efectivas de las entidades bancarias, hasta el punto de que las escuelas de negocio, algunas de las más importantes, utilizan esa transformación, esa capacidad de adaptar e integrar otras entidades como caso de uso, como caso ejemplo, como caso de éxito. También es cierto que el banco empieza muy temprano esta transformación digital. Comentábamos del año 2009, pero antes me comentabas una anécdota de que mucho antes ya también empezasteis a hacer algo. En definitiva, esa transformación para nosotros, como HP, en ese acompañamiento empieza cuando realmente os proponéis el tema de la virtualización del puesto de trabajo del usuario en las oficinas, en servicios centrales, para realmente empezar a llevar esa digitalización al empleado y potenciarlo. ¿Puedes comentar un poco cómo fueron estos inicios, cómo lo planteasteis, cuál era la estrategia que desde el punto de vista IT vosotros estabais dibujando en ese momento? Sí, pues la verdad es que todo esto empezó en el año ya 2008, donde pues el banco tenía el tamaño que tenía en aquella época, un tamaño muy diferente al que tenemos en la actualidad. Un banco pues basado en una tecnología muy tradicional, basada en PCs, no había nada de virtualización. Y empezamos en la transformación transformando el data center. Y en el año 2008, en ese proyecto de transformación del data center y virtualización del data center, ya empezamos a visionar que uno de los puntos importantes en el futuro iba a ser la virtualización del puesto de trabajo. Y ya en esa finalización del proyecto ya empezamos a hacer las primeras pruebas de concepto de cómo sería un puesto de trabajo virtual bancario. Y en el año 2009 iniciamos ese diseño del puesto, escogiendo la tecnología, mirando tecnologías, escogiendo el modelo, para obtener una serie para cumplir una estrategia que al final era la estandarización del puesto de trabajo, la flexibilidad y la simplicidad en la administración, en las operaciones, y una capacidad ya en ese momento, ya visualizábamos que si movíamos el puesto de trabajo al data center, podíamos crear una estrategia de movilidad, que en aquella época pues, la movilidad era no era la que conocemos a día de hoy, pero ya visualizábamos esto y una transformación del modelo comercial, algo que pues, el modelo tradicional bancario, que los clientes vengan a nuestras oficinas, pues algo que hacerlo al revés, ¿no? Que nosotros vayamos a casa de nuestros clientes. Y un modelo que aquí hemos hablado y que ya transformamos en aquella época, un modelo basado en el pago por uso, en el full OPEX, ¿no? No tener activos, pagar justamente por lo que estábamos usando o por lo que queríamos usar en ese momento, que fuera muy flexible y que se adaptara al crecimiento o decrecimiento, afortunadamente no ha habido crecimiento del banco, pero que siempre tuviéramos esa facilidad para abordar en base a un modelo OPEX, ¿no? En este sentido, y cuando comentas el tema de llevar al empleado a casa del cliente, de facilitarle al cliente, digamos, la actividad o la interacción con vosotros, ¿cómo priorizasteis? ¿De qué manera priorizasteis el negocio? ¿De qué manera priorizasteis al empleado? Es decir, evidentemente una virtualización del puesto de trabajo obliga a un cambio por parte del empleado y a menudo obliga también a un cambio por parte del cliente, pero favorecido por el empleado. ¿Cómo lo vivisteis esto? ¿Cómo lo contemplabais? La verdad es que la primera premisa y internamente en casa era que el usuario, nuestro cliente interno en este caso, no podía notar ninguna diferencia. En todo caso, diferencia mejor.
pero nunca a peor. Y eso fue el reto. Es decir, al final, tecnológicamente estábamos preparados. Pensábamos en ese momento que virtualizar el puesto pues era, bueno, pues hacer un trabajo, hacer un proyecto, pero obviamente tuvimos que pasar un proceso de análisis de todo lo que hacía el usuario, de todos los procesos que hacía el usuario, de todas las operaciones IT que hace un usuario en una oficina bancaria, para poder adaptar ese modelo de funcionamiento a un modelo virtualizado. Dispositivos financieros que se conectan por puerto serie, conexiones remotas porque el puesto está en el data center. Es decir, todo eso había que adaptarlo y había que gestionarlo, ¿no? Para que el usuario pues no notara nada, sino todo lo contrario. Lo que tenía que notar era que su PC se había reducido, ¿no?, de este tamaño a este tamaño, que tenía más espacio de trabajo, que era mucho más fácil y mucho más ágil acceder a él y que la operativa con su cliente, con el cliente externo, fuera completamente igual o mejor. ¿Qué es lo que abordamos primero? La transformación IT, porque la transformación del modelo de negocio pensábamos que aún le faltaba. Primero deberíamos abordar esa estandarización y esa homogenización del puesto para luego, evidentemente, explicarle al negocio cuáles eran las ventajas de eso y cuál era el futuro de esto para que el negocio se adaptara a un cambio de modelo. Precisamente en esa transformación y sobre todo hablando otra vez recuperando lo que comentábamos de la integración y de esa metodología de integración, este caminar hacia esa virtualización, tanto en el CPD como en la parte de puesto de trabajo, ¿cómo os ha ayudado en las integraciones que habéis tenido sucesivamente a lo largo de estos años? Pues la verdad es que la anécdota que comentaba antes a Juan es que todo esto lo iniciamos en el 2008, pero recordando ayer el caso, la verdad es que en el año 2006, en la integración de Banco Urquijo, fue la primera experiencia que ya tuvimos con un PC virtualizado. Es decir, transformamos el banco, transformamos las oficinas adaptando la metodología que teníamos de integración y que ya provenía del año 2003 con la integración de Banco Atlántico, para poder hacer una integración muchísimo más ágil y muchísimo más rápida. Es decir, un modelo Big Bang, que evidentemente pasar por centenares de oficinas en un día pues no es nada sencillo, o prácticamente en algunos casos es imposible o inviable, pues teníamos que inventar algo, ¿no? Y ya en el 2006 inventamos ese modelo de PC virtual que ha ido evolucionando durante todas las integraciones. Y ha ido evolucionando hasta tal punto de que forma parte natural del proceso de integración. Es decir, nuestro top management ya piensa en ese modelo, en que sabe cómo vamos a transformar las oficinas, saben cómo vamos a transformar el modelo de la oficina, porque el modelo está muy bien implantado y muy bien integrado. ¿Cómo ayuda? Pues la verdad es que ayuda muchísimo, porque meses antes de la integración, del día de la integración, el usuario ya tiene su puesto final, ya tiene su entorno final, que además paraleliza con su entorno de trabajo habitual, con su plataforma, digamos, antigua. Se puede formar, puede trabajar, puede hacer todas las dudas puede plantear todas las dudas que le surjan, y el día de la integración ya conoce su puesto de trabajo, con lo cual es verdaderamente imprescindible. Además, desde el punto de vista de IT, nos sirve para que meses antes pues adaptemos toda la infraestructura de data center para que eso vaya como una seda. Es decir, no es esperar el último día a ver qué va a pasar, sino anticiparse al caso. Anticiparse siempre es la mejor opción. Y en este sentido también Sabadell realmente está anticipando, como todas las grandes entidades, la internacionalización. Realmente estáis abordando, ya lo habéis hecho en el pasado, en Estados Unidos, en México y ahora recientemente en Inglaterra, en Reino Unido, con la compra del TSB. ¿Cómo realmente estáis planteando, si se lo estáis haciendo, esa estrategia tecnológica para abordar esta globalización, esta internacionalización de la forma más eficaz posible? Sí, la verdad es que los primeros países que fueron Estados Unidos y México, donde realmente tenemos presencia bancaria, luego hay otras oficinas de representación, pero presencia bancaria con bancos como tal, Estados Unidos y México, pues la verdad es que abordamos sí que es un modelo de internacionalización, pero un modelo de internacionalización muy local, ¿no? Hemos hecho integraciones además basadas ya exportando el modelo que ya teníamos aquí. Pero es muy, muy local. Ha sido la compra del TSB en UK lo que realmente ha dado el salto. El salto no solamente IT, sino también un salto organizacional. Es decir, el banco entero se está transformando y se está globalizando,
está globalizando la organización, está globalizando procesos y, obviamente, IT se tiene que globalizar. Nos está sirviendo porque en el mismo momento que estamos planteando la integración, estamos en el proceso de integración, estamos ya diseñando la nueva IT del futuro. Se está planteando en el sentido ya de que todo lo que se hace para TSB ya es global y que sí, TSB va a ser el que va a recibir el primero este nuevo modelo de IT que estamos generando, pero ya tenemos el planteamiento de que cuando eso acabe, pues todo ese nuevo modelo de IT, ese nuevo diseño que se está planteando, se vaya hacia los diferentes países, incluido España, mediante procesos de transformación. Y realmente acabemos obteniendo pues, un modelo globalizado de IT con sus particularidades en cada país. Este modelo globalizado de IT, ¿cómo responde a la necesidad real de negocio? ¿Cómo el negocio os ve? Es decir, pues normalmente siempre existe que los que hacen la estrategia de negocio y los que hacen la estrategia de IT, a pesar de que deben ir conjuntos, a menudo hay aquellas separaciones. ¿Cómo conseguís aquí estar a la una? Bueno, yo creo que aquí la palabra es la palabra clave del proyecto de TSB le llamamos la flexibilidad. Hay que ser muy flexible para abordar un modelo de negocio completamente diferente. Estamos en un país diferente, con una regulación diferente, la banca es diferente, los productos bancarios son diferentes, el cliente es diferente, las oficinas son diferentes. Y después somos bancos iguales, ya, pues como si fuéramos empresas completamente diferentes porque no nos parecemos en nada. Incluso el modelo IT en UK es diferente. En España tenemos una banca muy profesionalizada a nivel de IT, mucho producto y muy potente. Allí en Inglaterra es muy tradicional la verticalización de la banca, ¿no? Productos muy específicos por ámbitos, ¿no? Y eso pues choca, ¿no? Porque traemos un modelo que es un core banking global y choca con un modelo que es con N core bankings, porque tiene N verticales de banca para poder hacer esto. Eso necesita flexibilidad. Es decir, no vale llegar y poner lo tuyo y esto ya no vale porque evidentemente no sirve, con lo cual hay que flexibilizarse para aunar lo bueno de ambos mundos, ¿no? Y aquí IT evidentemente es imprescindible. Y el modelo cloud, el modelo de IT global que estamos proponiendo es básico e imprescindible para poder hacer esto. Tomando la palabra flexibilidad y asociada a ella la palabra agilidad y lo que hemos escuchado justo en las presentaciones anteriores, ¿cómo estáis abordando vosotros precisamente esta agilidad? Porque necesariamente tenéis que estar transformando todas esas aplicaciones, todo ese soporte que estáis dando, toda la infraestructura, la forma en que adquirís esa infraestructura, aprovisionáis esas comunicaciones, esa conectividad, esa forma de utilizar las diferentes cargas de trabajo en los diferentes entornos. ¿Cómo estáis viendo esta flexibilidad, agilidad? Has comentado cloud. Hay muchos tipos de cloud, hay muchas formas de hacer cloud. ¿Cómo lo estáis abordando en el Banco Sabadell? Pues ya en el 2008, cuando empezamos la andadura de la virtualización del data center y luego pues, con HP, cuando abordamos el proyecto Orion de virtualización del puesto de trabajo y de cloud, de private cloud del data center, nosotros hemos siempre apostado por la tecnología, por el mundo cloud. Y ya en el año 2009, en Estados Unidos, cuando adquirimos el Bank of New York Mellon y creamos el Sabadell United, fuimos el primer banco full public cloud. De hecho, a día de hoy sigue siendo full public cloud. O sea, no lo hemos movido del sitio y ya apostamos en aquel momento. Es verdad que en Estados Unidos la regulación es completamente diferente, que el modelo de gestión es completamente diferente y propiciaba que pudiéramos hacer eso, pero ya creíamos en esto. En Europa, en España, en Europa en concreto, esto es bastante diferente. Las entidades reguladoras han sufrido un proceso o están sufriendo un proceso de transformación y de adopción para que la banca pueda utilizar cloud, pero es imprescindible. Es decir, al final, esta agilidad, esta flexibilidad no es posible mediante un data center tradicional ni mediante si no utilizamos cloud público. Pero tampoco vamos a poner todo en el cloud público porque en Estados Unidos nos ha ido muy bien, pero es un modelo diferente.
con lo cual el modelo híbrido es imprescindible. Para nosotros es un único data center. O lo que queremos, la visión que tenemos es de un único data center, ¿no? Ese cloud híbrido para nosotros da igual donde pongamos la carga. Nosotros regulamos qué cargas queremos poner en cada sitio, qué entornos queremos poner en cada cloud, pero para nosotros es un único data center, con lo cual una solución para nosotros lo que estamos haciendo es una solución completamente híbrida, ¿no? Puede ser que los entornos de desarrollo estén en un sitio, los de producción estén en otros, o incluso los de producción parte estén en un cloud público y parte estén en un cloud privado. Perfecto. Supongo que esto también es un reto también para todos los grupos de desarrollo que tenéis en vuestra entidad, porque necesariamente tienen que ser capaces de moverse de ese legacy y ser capaces luego de convertir esto en algo que sea ejecutable en esta hibridación que estás comentando. Bueno, esta transformación digital que además pues estamos viviéndola y nos tenemos que adaptar porque, como comentó antes José María de la Torre, empresas muy pequeñitas aparecen y de forma muy rápida se posicionan en el mercado. En nuestro caso tienen hasta un nombre, ¿no? Que son las fintech, que digamos que atacan partes muy pequeñas del negocio. Son empresas que no están reguladas, con lo cual son muy ágiles. Son full cloud, o sea, no tienen nada, no tienen infraestructura y en menos de un mes te encuentras que, Dios mío, se ha pasado de aquí a allí y ni lo hemos visto, ¿no? La empresa se tiene que transformar, pero tenemos mucho legacy. El banco es un banco. No podemos decir, bueno, ahora vamos a hacerlo todo agile, todo DevOps y todo va a ser fantástico. No, esto no funciona. Entonces, lo que estamos haciendo es, evidentemente, aquellas células, se están creando células de desarrollo agile, donde realmente sí que tiene mucho impacto y donde realmente es, pues, donde hay que tener competencia con estos nuevos players y donde realmente ahí estamos haciendo un bimodal IT. Estamos utilizando cloud, estamos utilizando tecnologías agile, estamos empezando a implantar DevOps, ¿vale? Modelos de DevOps. Y TSB en este caso también nos está ayudando porque pues allí hay que crear nuevos modelos, hay que crear nuevas aplicaciones móviles. Estamos creando un banco digital, no estamos creando solamente un banco tradicional. Y en ese paso al banco digital del TSB también estamos ya utilizando. Estamos adaptando nuestro modelo de trabajo para crear ese modelo de desarrollo ágil y ese modelo de DevOps que sea implantado en ciertas partes del banco, tener ese bimodal IT porque hay que mantener las dos. Y el objetivo y la visión es que poco a poco, no sabemos el tiempo todavía, la parte legacy se vaya transformando hacia la parte más nueva, pero eso requiere su tiempo. Volvamos a comentar sobre el empleado, porque hemos comentado la virtualización del puesto de trabajo. Evidentemente esto facilita muchísimo el cómo desde la perspectiva del centro de datos se hace toda la gestión de todas esas cargas o de todo lo que necesita el empleado para hacer su día a día. Pero cierto es que el empleado al final tiene sus dispositivos, tiene su capacidad móvil, tiene sus preferencias en cómo aborda determinadas funcionalidades. ¿Podrías comentar un poco cuál es la estrategia en este sentido del banco en cuanto a qué dispositivos proporciona al usuario, qué tipo de facilidades le proporciona dentro de esos dispositivos? Algunas veces se habla del BIOT. Sé que esa es una palabra que a veces es complicada. En fin, ¿podrías elaborar un poco el cómo estáis viendo al empleado, que es realmente la parte importante? Bueno, lo que comentábamos de la estandarización del puesto al principio y la parte de la movilidad, pues ya ha llegado, ¿no? Han pasado unos cuantos años, pero el mercado se ha transformado, la regulación ha cambiado, la ley también ha cambiado y la tecnología, pues evidentemente también. A mí el tema de Billot no es una palabra que me acabe gustando mucho porque bueno, es un tema muy personal, pero lo que tenemos que hacer es ofrecer al usuario las capacidades para que desde cualquier sitio, desde cualquier punto, desde cualquier parte, pueda hacer su trabajo y pueda hacer su negocio. Ya sea con sus propias herramientas o sus propios dispositivos o con nuestros propios dispositivos que desde Corporate pues, le damos a tal uso, ¿no? Aquí hemos iniciado en la parte de movilidad y en la parte de transformación comercial. Hemos iniciado un proyecto, ya está desplegado el proyecto que llamamos Proteo Mobile, que al final es nuestra plataforma bancaria, la llamamos Proteo,
Y este es el modelo de movilización de Proteo, ¿no? Basado evidentemente en tabletas, de tal manera que el usuario, pues lo que comentaba al principio, ¿no?, sea capaz de salir de la oficina e ir a casa del cliente a poder hacer labores comerciales, ¿no? Y no solamente hacer labor comercial, sino a cerrar operaciones comerciales. ¿Qué retos supone toda esta movilidad? Porque la virtualización es un tema, pero luego, evidentemente, todos esos dispositivos que están en manos de los usuarios exigen un mínimo mantenimiento, exigen una mínima gestión, una seguridad. ¿Qué reto supone desde el punto de vista de IT, de infraestructura? Bueno, la verdad es que lo tenemos bien separado, ¿no? Porque el hecho de tener el puesto, el escritorio del usuario en el data center permite ya tener una securización de ese puesto de trabajo, ¿no? Y tienes que trabajar en la securización de lo que es la tablet del dispositivo de acceso. Aquí lo que hemos hecho son varias cosas, ¿no? Una es adaptar ese modelo de virtualización del puesto de trabajo con la tableta, de tal manera que la tableta se convierte en el puesto de trabajo del usuario y no en el puesto cuando está fuera del banco, sino en el puesto de trabajo. Antes comentaba que nuestras oficinas están basadas en ThinkClients. Pues los 3.500 agentes comerciales que tienen ahora mismo estas tabletas ya no tienen ThinkClients, porque lo que hemos hecho es eliminarles ese puesto de trabajo y darles el puesto de trabajo que es una tableta. Y la tableta tiene un modo dual de uso, ¿no? Un modo en el cual, pues cuando está en una docking, está en la oficina, se comporta como un ThinkClient y el usuario trabaja en ese momento, pues en modo local, no en modo ThinkClient. Cuando el usuario se va, hace un undock de la tableta y se va, la tableta cambia de funcionamiento y se pone en un modo móvil, con acceso al terminal financiero securizado. Ya no es lo mismo, es decir, no tiene el mismo acceso ni la misma capacidad de acceso cuando está en la oficina que cuando está fuera de la oficina. Tiene acceso a aplicaciones que en el puesto local pues evidentemente no tiene, y tiene aplicaciones comerciales que le permiten ir a casa del cliente, hacer una oferta comercial e incluso cerrarla en casa del cliente. ¿Eso significa biometría? Eso significa biometría, significa firma digital y significa lo que he comentado antes, ¿no? Que la transformación del modelo, que es, nosotros veíamos la movilidad, esa capacidad de transformación comercial años atrás, pero que la regulación pues no acompañaba, que la ley tampoco acompañaba, la firma digital pues no estaba reconocida, ha sido un trabajo arduo para que la firma digital se reconozca, ya es un hecho, ya es una realidad, con lo cual en la propia tableta pues no solamente se hace la oferta comercial, sino que en casa del cliente pues puede firmar la oferta y el cliente no tiene que pasar por la oficina a firmar, que al final era un problema comercial, ¿no? Porque al final dices, bueno, si yo me voy de casa del cliente y le digo al cliente que pásate por la oficina para firmar, pues lo mismo no pasa, ¿no? Y he perdido el momento, ¿no? El momento comercial que se le llama, ¿no? Y reto de IT, pues que eso funcione. Y esto parece que funciona en cualquier parte, pero hemos salido de la oficina. Ya no tenemos nuestro perímetro, ya no tenemos nada, estamos en la calle, wifi abiertas, 3G, y cuando llegamos a casa del cliente lo mismo está bajo una nave industrial de chapa, en la cual no entra ni la wifi, ni el 3G, ni nada. Y esto pues tiene que seguir funcionando, con lo cual hemos tenido que desarrollar capacidades offline, de la misma manera securizadas, que se pueda firmar igual y que cuando el empleado pues vuelva a tener conectividad, bien sea en la oficina o bien sea en la calle o en su casa, donde esté, pues pueda finalizar la operación de forma online. En una palabra, mundo digital sin conectividad. Harto difícil. Bueno, creo que es el siguiente paso, ¿no? Es el siguiente reto para la gente de comunicaciones, ¿no? Es decir, que la comunicación siempre comunicado, ¿no? Pero siempre comunicado en cualquier situación. Bien, creo que hemos llegado un poco al final de la entrevista. Gracias, Esteba. Casi Gracias yo, por concluir un poco lo que resumiría de lo que me has estado contando, es que realmente sois un banco en constante renovación. Es decir, eso no hay duda alguna, que os anticipáis plenamente a la demanda del mercado y esto lo habéis demostrado también en las adquisiciones que habéis hecho y también en esta incorporación al mundo internacional de esta forma y manera que estáis haciendo,
que realmente hacéis gala o hacéis honor al refrán que tenéis, bueno, a la palabra o la frase que tenéis en vuestra publicidad, que es estar donde estés, que en definitiva queréis estar con el cliente, y es lo que has comentado, de esa movilidad, de ese llevar el empleado al cliente a ser capaz de darle todo lo que necesita. Y por último, y por lo que también estabas comentando, me da la sensación de que sois muy inquietos desde la perspectiva de infraestructura, de buscar continuamente aquella mejora, aquella optimización que podáis entregar al negocio en cualquier momento. Así es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Bueno, era la última...